¿Cuál debería ser el sueldo apropiado para un pastor, un misionero, un obrero del Señor? Sabe, muchas de nuestras iglesias lamentablemente todavía no han aprendido la responsabilidad y la seriedad de cuidar de todas las áreas de los pastores y de aquellos que sirven en la iglesia apropiadamente. Pero también es cierto que lamentablemente hay muchas personas que, queriendo aprovecharse de alguna posición en la iglesia, quieren tomar ventaja de eso y sacar todo el provecho para beneficio propio a una costa de las iglesias. Lamentablemente todavía nos falta madurez en esta área, pero la palabra de Dios nos dice claramente de que nosotros tenemos que reconocer dignamente con un salario apropiado a quienes sirven en la iglesia, sean pastores, sean misioneros. Lo que vamos a aprender hoy día en nuestra lección aquí en un momento con Dios es lo que Pablo quiso decirles a los hermanos en Corinto, cuando él, defendiendo su apostolado, estaba diciéndoles de que él no quiso aprovechar de su derecho, pero que no era malo también que se reconozca correctamente un pago digno a aquellos que sirven en el ministerio. Esta es nuestra lección de hoy día aquí, en un momento con Dios. La verdad es que la enseñanza de Pablo referente al sueldo del pastor o de un misionero o de un siervo había sido ya establecida desde antes mismo a la misma iglesia en Corinto. Leemos esto en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, cuando por varios pasajes él les habla de que es digno el obrero de su salario. Y haciendo referencia a la enseñanza del Señor Jesucristo, él reconoce de que se debe dar un pago apropiado por aquellos que reciben espiritualmente un beneficio a través de esa persona que sirve. Y entonces ahí es donde nosotros aprendemos de que Pablo ya les había dicho a los hermanos que eso era apropiado. Pero en esa misma carta, Pablo les había dicho de que él no había tomado o no había usado apropiadamente este derecho para evitar de que el evangelio se detenga. Obviamente en el corazón de Pablo estaba el deseo de poder alcanzar a más personas y no dejar de que cualquier cosa obstaculice este gran deseo que él tenía de llevar el evangelio a todas las personas posibles. Y es por eso que en la primera carta les dice, yo no quise usar el derecho mío de pedirles un salario porque yo quería que ustedes conozcan de Cristo. Y eso es lo que inicialmente los hermanos sabían. Pero cuando vienen estos falsos apóstoles, estos mentirosos que querían desalentar a la iglesia y sobre todo desprestigiar el ministerio de Pablo, le acusan de que él no había sido realmente autorizado por Dios y que por eso no tenía, ni siquiera había pedido un sueldo. En otras palabras, y entendiendo un poco el contexto histórico y el contexto cultural en ese tiempo, aquellos que enseñaban, filósofos o maestros, recibían un sueldo, un salario por su enseñanza. Y entre más era el salario, obviamente, se consideraba que mejor era su enseñanza y mayor prestigio se tenía. Y en ese concepto les dice estos falsos apóstoles a la iglesia, miren, si se dan cuenta, Pablo vino y trabajó en medio de ustedes sin recibir nada, ni siquiera aceptó. ¿Dónde creen ustedes que está en él su autoridad? Obviamente, querían aprovechar cualquier manera de alejar a la iglesia de un corazón hacia quien había iniciado la obra ahí en Corinto, en este caso Pablo. Y Pablo, en el capítulo 11 y 12, vemos de que él está defendiendo a su apostolado. Y en este capítulo 12 de la segunda carta, él les dice a los hermanos, hermanos, yo quiero que recuerden de que yo he hecho muchas cosas por ustedes, al igual que lo he hecho en otras iglesias. Ustedes han visto a través de mí señales, prodigios y milagros, haciendo referencia a que ellos pudieron ver la obra de Dios a través de obras milagrosas que Dios hizo a través de Pablo, quien había sido autorizado por Dios para llevar el evangelio. Y esas señales y prodigios y milagros, como él menciona, era la carta de autorización que el hombre podía ver para decir, esta persona sí viene bajo la autoridad y el poder de Dios.
Y Pablo le dice, yo hice lo mismo que he hecho con otras iglesias, lo he hecho con ustedes. Lo único que no he hecho. Y en forma irónica les dice, perdónenme si esto les ofendió, pero lo único que yo hice es no recibir de ustedes ayuda económica, porque las otras iglesias ya me estaban ayudando y con eso me era suficiente. Y Pablo le dice, yo estaba en medio de ustedes porque les amo y mi amor hacia ustedes va más allá que cualquier beneficio económico. Pablo no es que estaba rechazando el apoyo económico, sino que él estaba mostrando su otro lado, el corazón de una persona apasionada por el ministerio, apasionada por la iglesia y por el beneficio de quienes estaban dentro de la iglesia. Pero como vemos, Pablo, en las otras cartas, aún en la primera carta a Timoteo, Pablo nos dice que el obrero es digno de su salario. Así es de que la iglesia debe reconocer apropiadamente el trabajo de aquellos que sirven en el ministerio. Nosotros como iglesia deberíamos darles un sueldo digno, reconociendo de que nosotros estamos recibiendo de ellos algo espiritual y lo único que nosotros les damos es algo material. Y la verdad es que el canje, considerando desde el punto de vista celestial, es mayor el beneficio recibido que lo que nosotros podemos darle en forma económica. Nosotros tenemos que mantener a nuestros pastores y misioneros y siervos con un sueldo que sea apropiado, un sueldo que no les enriquezca, pero tampoco los mantenga en una pobreza o en muchas limitaciones, sino que sea reconocido por su esfuerzo, por su dedicación, reconociendo que vienen como mensajeros de Dios, como pastores, como líderes que están ayudando a edificar nuestras vidas. Nuestra gratitud a través de un salario digno se manifestará en la medida en la que comprendemos todo lo que ellos hacen por nosotros. Nuestras iglesias necesitan madurar en esa área, crecer y hacer un reconocimiento apropiado de aquellos que sirven. Pero también tenemos que hacer un llamado a aquellos que quieren aprovecharse de la iglesia, queriendo tomar ventaja de la iglesia y de la buena voluntad de los hermanos para querer tomar provecho propio y a veces sacar lo que no deben sacar de los bolsillos y de las arcas de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que pedir a Dios que nos envíe pastores y misioneros y siervos piadosos que realmente amen la iglesia, que amen la obra, que sirvan con pasión, que no vengan con el propósito de enriquecerse, porque como dijo Pablo mismo, eso es un lazo que nos lleva lamentablemente hacia el pecado. Pero la iglesia tiene que manifestar su amor y su cuidado para aquellos que con amor sirven y dan de su vida por nosotros. Recordemos, el sueldo, el salario apropiado para un siervo del Señor nunca debe ser una carga, sino una manera de decir gracias por todo su esfuerzo. Que reconozcamos apropiadamente esto. Que Dios nos ayude.